Gutiérrez, ¿cómo le vas? Gracias por este ratito. Bienvenido. Muy gentil. Bueno, supongo que debe ser días aciagos para ustedes también, ¿no? Los consultores. ¿Usted es especialista en Derecho Comparado Internacional? Nosotros somos abogados, asesores de bancos internacionales y de los clientes de esos bancos, que es un segmento especial que se llaman Ultra High Net Worth Individuals, que son lo más bajado al mercado local, serían los clientes del segmento ABC1, que son aquellos de alto poder adquisitivo y muy alto poder adquisitivo. ¿También inversores institucionales? ¿En algún caso? También institucionales, pero normalmente siempre... Individuos. Claro, son los institucionales lo que hacen es planificarse y constituir estructuras offshore, que es lo que le da previsibilidad a la inversión y agilidad para entrar y salir de un mercado. Bueno, ¿están constituyéndose muchas más offshore? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Es el primer paso de salida de muchos? Ese era un termómetro que nosotros normalmente tenemos en cuenta, más allá de lo estrictamente económico. Nuestra tarea básicamente es, una vez que los asesores financieros internacionales determinan un mercado, determinan un nivel de riesgo, determinan una estrategia, lo que nosotros hacemos es darle forma jurídica a esa estrategia para que no tengan ninguna fuga ni ninguna falla a nivel local del mercado que están entrando, a nivel del que están saliendo, jurídico del que están saliendo, y en el ruteo de esas inversiones que no tenga ninguna falla a nivel fiscal, porque si no todo lo que gana de un lado lo va a perder del otro. O sea, hacen todo ajustado a derecho. Exacto. Y con la ley más benigna para ese inversor. A ver si entendí bien. Exactamente. Bueno, en ese sentido nos cuesta entender mucho a los argentinos esta lógica de que alguien no tenga la plata en el país, pese a que pague todos los impuestos, etcétera, etcétera. Por poco es una antipatria, digamos. Sí. Usted ha dicho aquí en alguna oportunidad que ha venido, que finalmente esos son estructuras y paraísos fiscales son básicamente porque se cobra mucho menos presión fiscal. Sí. Que en el país en donde no hay un paraíso fiscal y donde te revientan impuestos, digamos. Sí. ¿Está bien? Correcto. Bueno, la Argentina hoy, para ese segmento, que en algún momento había una oportunidad en la Argentina, ¿le dijeron, hasta acá llegamos? ¿Esa es la percepción o no? Bueno, hay que ir un poco más atrás para ver eso. Nosotros nos volvimos un poco especialistas en recibir críticas porque ya hace un año creo que estuve en este mismo programa. Creo que fue acá que yo hablé sí. bien de las estructuras de planificación. Usted escribió el libro sobre las sociedades offshore, sí. muy didáctico, etcétera, y a propósito bueno, de eso recibimos correcto. La misma cantidad de aprobaciones como de críticas, pero las críticas son bastante virulentas. Pero justamente tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Yo estaba escuchando atentamente al invitado anterior que hablaba de la crisis local y ponderaba los fideicomisos. Y creo que dijo... De la Cámara Inmobiliaria, Armando Pepe. Sí, lo que sobrevivieron o lo que, bueno, más o menos está dando vueltas, etcétera, son los fideicomisos de pozo. Para la construcción, correcto. Bueno, eso que explicaba el invitado anterior es una forma de planificación. Ahora, a nadie se le ocurre criticar con semejante furia un fideicomiso local. Las planificaciones offshore son exactamente igual a esas, lo que pasa que más amplias, más poderosas y más sofisticadas, porque involucran varios países. Entonces, el instrumento fue lo que salvó o lo que morigeró el golpe en la actividad de la construcción. En las últimas 72, 96 horas. Bueno, yo le puedo decir lo mismo. Los inversores que utilizaron estructuras offshore para entrar y que vieron aún así sus carteras golpeadas por Argentina, también minimizaron su riesgo gracias a que invirtieron a través de estructuras offshore, porque si no, además de la pérdida que impacta sobre la cartera, hubiesen tenido que pagar impuestos. Entonces, la parte que uno no logra entender, o sea, yo puedo entender que no se pueda entender, pero lo que quiero decir es que antes de atacar a un vehículo estaría bueno interiorizarse de qué se trata. En cualquiera de los casos, ¿usted habrá recibido consultas también para inversores que están sacando dólares de la Argentina o eso todavía no pasa? ¿O ya pasó? ¿O ya los inversores premium, etcétera, salieron de la Argentina antes de? Pasó y está pasando.
Acá tiene, a ver, parte de la rutina de trabajo que nosotros llevamos a cabo. Nosotros hablamos todo el tiempo, le diría casi diariamente, con los inversores y los asesores financieros que están fuera de Argentina. Déjeme decirle que Argentina es una parte minúscula para ellos. ¿Okay? Argentina ni siquiera está en el mapa del inversor como una cosa aparte, no es Austria, no es Eso con Holanda. Macri tampoco cambió siquiera. No, tampoco. Está dentro de un segmento que le llaman LATAM. Sí, y ahí adentro, claro, y ahí es México para abajo, digamos, y ahí adentro van discriminando por riesgo. Bueno, obviamente Argentina, recién hablábamos en la pausa, tiene un riesgo país de... no 1.700 puntos. Sí, posiblemente lo terminó de decir y ya sea más o sea menos. Entonces, por ejemplo, antes de venir al programa, escuchaba a unos economistas, no sé en qué canal, que hablaban de, no, el riesgo está en 1.700, pero puede bajar a 1.500, pero puede ser... Lo primero que me vino a la mente fue, ¿qué sentido tenía discutir eso? Si cualquier nivel de riesgo por encima de 900 ya es un disparate. Porque el riesgo país... O sea, arriba de 900 no hay crédito para nadie, ni para el Estado, ni para el sector privado, ni para una empresa argentina que vaya a buscar plata afuera. Con 900 o más de 900 usted está agarrado del mapa con los dedos. Porque eso significa, el riesgo país, para el que lo sabe, el que no lo sabe, es lo que uno tiene que pagar para endeudarse por encima de lo que Estados Unidos tiene que pagar para endeudarse. O sea, el bono del Tesoro dice que está 2% por ahí. O sea, claro. 900 puntos era pagar 11 puntos de tasa de interés en dólares, 1.700 es endeudarse al 19%. Más caro que el último endeudamiento con Chávez. Digamos. Entonces, ¿qué sentido tiene discutir si es 1.700 o 1.500 o 1.300? ¿Cuánto tienen los países de la región? Uruguay, ¿cuánto tiene? No sé cuánto tiene Uruguay, pero es muchísimo menos. Son países 250, que tienen... Sí, 300 puntos. ¿Usted entiende que lo que nos sucede, las medidas de corto plazo, ¿tienen algún aliciente para el inversor o lo que están notando es que hay manotazos de ahogado de un gobierno que quiere llegar a fin de su mandato y que quiere recuperar algo de la competitividad electoral? En este contexto sí, totalmente es de cortísimo plazo. Y le digo algo, Argentina dentro de toda esta desgracia, para llamarlo de alguna forma, tuvo suerte, porque Estados Unidos recortó la tasa. ¿Qué hubiese pasado este mismo escenario con un incremento de tasa? Estados Unidos es un país tan grande, su economía es tan enorme, que un movimiento de un cuarto de punto para arriba o para abajo... impactan al resto. Ahora, hay algo que dicen los economistas, que es que la perspectiva de recesión en Europa, la caída en Alemania, la morigeración de la actividad industrial en China, que está creciendo al menor nivel en 18 años, sí. Y lo que está pasando en Estados Unidos, que aparentemente tendría alguna morigeración en su crecimiento, podía impactar en la Argentina también colateralmente a todo el impacto doméstico. ¿Eso es lo que viene y está en ciernes? Sí, sí, y dato no menor, lo dijimos creo en su programa radial, todos esos países tomaron una medida que la comentamos, pero ¿qué fue lo que hicieron? Bajaron los impuestos. Si se acuerda, si hacemos memoria, buscamos algún tape, yo le dije, Argentina tiene, ¿se acuerda? Tiene una desesperación por pertenecer a la OCDE y nadie puede explicar cuál es el beneficio para Argentina de pertenecer a la OCDE, porque si logra entrar va a tener que o mantener o subir sus impuestos a una sociedad que le pide desesperadamente que los baje. ¿Se entiende? Bien. Esos países bajaron abruptamente sus impuestos. Estados Unidos fue uno, Austria fue otro, Dinamarca fue otro. ¿Por qué bajan los impuestos? Porque se dan cuenta, la economía se mueve como una ola, entonces uno tiene que acompañarla, ¿sí? Es como hacer surf. Yo tengo que aprovechar la bonanza, ¿sí? Para ahorrar. Ese ahorro lo voy a usar en época de vacas flacas. Argentina hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo recibí un montón de críticas por decir Argentina es el único país que se empeña en no aprender. ¿Usted conoce algún otro país que tropiece 70 veces con la misma piedra? Bueno, el hombre suele tropezar con la misma piedra 2 veces. No sé si 70. Lo que ocurre es que en la Argentina, tristemente, ya es un problema endémico, ¿no? Pero no está mal tropezar con la piedra. Lo que está mal es no aprender. O insistir
por ¿Y esa usted ve vía. que la dirigencia política está insistiendo en recetas del pasado, viejas, etcétera? Estamos en este momento viviendo esas consecuencias. O sea, las decisiones que ha tomado el gobierno no están ni siquiera direccionadas en el buen sentido, ¿entiende usted? Estamos viviendo en este momento las consecuencias. ¿Faltó integralidad en la política económica del ¿Perdón? presidente? ¿Faltó integralidad en la política económica del presidente Macri? Claro, Ah. claro, porque solo contemplan un aspecto, que es el meramente económico. Y siempre se olvidan del aspecto jurídico. Hace unos segundos Lourdes hizo un comentario sobre la causa Siemens. Sí. ¿Qué fecha dio como referencia? ¿1998? Ah. Sí. Estamos en 2019. ¿A usted le parece que es normal eso? Lourdes es colega, es abogada. Yo la puedo invitar a Estados Unidos y le digo, ven y explicar a los colegas cómo en el 2019 estás dando una noticia en un programa en vivo de una causa de 1998. Si logra que la entiendan, la verdad, yo la contrato. Nacho, Lourdes, quiero sumarlos a Sí, propósito. peor aún, si hablamos de la causa Tandanor, año 91. Bueno, 93. exactamente. Todo esto que estamos hablando, Paulino, todo esto que estamos hablando se traduce en una palabra, que es incertidumbre. La incertidumbre genera miedo. Y el miedo lo que genera es encarecimiento del crédito. Y eso hace que yo no me pueda financiar para hacer lo que tengo que hacer. Sea individuo, sea persona, tenga sea un lo que kiosco, fuere. tenga un remis, quiera comprarme el auto, quiera comprarme una casa, digamos. Todos. Y encima con un agravante, que la carga impositiva es altísima. Entonces, no me dejan endeudarme para producir y encima me castigan con un impuesto que es brutal. La carga impositiva es brutal en Argentina. Por eso le decía recién que el resto de los países acompañan. Cuando la economía va para arriba, suben el impuesto. Cuando la economía va para abajo, bajan el impuesto. En Argentina, la economía va para abajo, suben el impuesto. Es estrangulador el sistema. ¿Argentina tiene un apetito antiempresario? ¿O tiene una vocación antiempresaria? A diferencia de otros países más occidentales. Yo le diría que tiene como una cultura antiempresaria. Más clasista, trabajadores o empresarios, campo, ciudad, dicotómica, sí, dice usted. Sí, es mi percepción. Un empresario exitoso en Estados Unidos es alabado. Un empresario exitoso en Argentina, por ahí es criticado o defenestrado, según de quién se trate. Eso se puede vivir fácilmente. También es cierto que tal vez no tenemos los mejores empresarios o quizás, qué sé yo, estamos en discusiones previas que no hemos hablado en la historia a lo que discute el mundo hoy. Yo creo que los empresarios argentinos hacen lo que pueden con lo que les dan. Y vuelvo otra vez. No miremos solo la parte económica, miremos la parte jurídica. Nosotros somos abogados, o sea, miremos la parte jurídica. Si uno no da previsión jurídica, por más que la economía esté en bonanza y yo no tengo inseguridad jurídica, todas las inversiones van a ser de corto plazo. ¿Uruguay tiene un sistema jurídico razonable, de certeza? ¿Comparado contra quién? ¿Contra Argentina? Comparado contra Argentina es infinitamente superior. ¿Chile lo mismo? Chile Sí. también. ¿Perú es lo mismo? No me animo a opinar de Perú porque no lo conozco mucho. Pero Chile y Uruguay, sin duda que sí. El Poder Judicial en Uruguay no es la panacea, no es la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿sí? Pero es mucho más independiente comparado con el Poder Judicial argentino. Insisto, el tema de la seguridad jurídica es vital para cualquier Porque es el cosa. ordenador social. Exactamente, porque yo no sé a qué atenerme. Cuando un país me cambia las reglas de juego permanentemente, me cambia las leyes. ¿No hubo una ley de blanqueo hace poco? Sí. ¿Qué dice esa ley? Todo aquel que tenga fondos afuera, bueno, a ver, estamos en una nueva etapa, cambiemos la cultura, enderecemos el avión, tráiganlo, acójanse a la ley, sí, le vamos a poner un tapón fiscal, le vamos a cobrar una penalidad para no ser injusto con el que pagó, ¿sí? Y le vamos a poner una tasa de bienes personales decreciente y so on. ¿Qué pasó después? Le pusimos más impuestos. ¿Le volvieron a poner el impuesto? Y encima se distribuyó la confidencialidad del blanqueo y todo el mundo sabe Bueno, quién blanqueó. ni hablar de eso, porque esa es la O sea, parte se justamente. filtró la información que nunca debía filtrarse. Entonces usted tiene... Argentina es... Si yo le digo que el problema sigue siendo cultural, usted me va a decir, pero Hernán, ya me lo dijiste 20 veces. Y bueno, se lo tengo que decir 21. El problema es cultural, es una Está bien. mentalidad de corto plazo como país. Pero lo último, usted es argentino. Por eso me duele.
porque nací Si acá. usted entiende la idiosincrasia, usted se fue muy joven a estudiar afuera. Sí. ¿Estudió en? Yo estudié en Estados Unidos y después trabajé en diferentes oficinas. ¿Cuántos países vivió? Habré estado viviendo, serán 3, y después trabajando, ¿no? 8 o 10. Y he visto otras culturas, por eso insisto que el problema es cultural. ¿Y logró en todos los países donde estuvo explicar qué es la Argentina? Bueno, esa es la parte más difícil. Por eso le decía el ejemplo de Lourdes. ¿Cómo explicar en Austria, cómo explicar en Holanda que en 2019 todavía no se logra resolver una causa de 1998? Gracias. No, al contrario, gracias a usted. Estaría charlando un buen rato. Y aprovecho para felicitarlo porque su programa se ve en el exterior, Muchas gracias. se ve en Estados Unidos, se ve en Europa. Muy gentil.